Hola queridos estudiantes del grado quinto de la asignatura de Ciencias Naturales. Bienvenidos nuevamente a este video tutorial. En él abordaremos la enseñanza número 2. Esta tiene como nombre Interacción entre materia, energía y cuerpo. Este video va dirigido a los estudiantes del Colegio de La Salle Cartagena del grado quinto de los grupos A y B. El propósito para esta clase es comprender que algunos materiales son buenos conductores de la corriente eléctrica y otros no lo son, y que el paso de la corriente va a generar calor. Bueno, ¿qué veremos en este video tutorial? Hablaremos del átomo y la energía. Mencionaremos el concepto de energía, el concepto de átomo, de las cargas eléctricas, de cómo se da la transformación de la energía, aquellos materiales que son conductores, los que son semiconductores y los aislantes. También mencionaremos los conceptos de circuitos eléctricos, hablaremos de la corriente eléctrica y magnetismo, sistemas que transforman energía y las neuronas de los seres humanos como circuitos. Bueno, ya entrando en materia a lo que tiene que ver con el concepto de energía, como lo dice la diapositiva, la energía es la capacidad que tiene un cuerpo para realizar una tarea o realizar un trabajo. Existen diferentes formas de energía y todas ellas pueden ser cinéticas o potenciales. ¿Cuándo se expresa la energía cinética? Cuando está asociada con el movimiento. ¿Y cuándo sería la energía potencial? Pues cuando el objeto o el cuerpo está, en este caso, en estado de reposo. Es importante también mencionar en este punto de la energía que la energía eléctrica se observa en circuitos eléctricos y en los relámpagos. En este caso, como les decía anteriormente, pues existen dos formas en que se puede manifestar la energía. Está la energía cinética y la potencial. Unos ejemplos de energía cinética, como ya les había dicho, es cuando tenemos a los relámpagos como fenómeno natural. También cuando se mueve una máquina, el movimiento de los músculos de nosotros los seres humanos, la energía que está asociada al fuego, la energía lumínica y la energía calórica que proviene del sol. Estos son tipos de energía cinética. Y unos ejemplos de energía potencial, pues allí tenemos, en este caso, cuando tenemos en una montaña rusa, pues el carro está quieto, no se encuentra en movimiento y está en la parte alta del tramo. Allí tenemos energía potencial. Y la energía química es la que se almacena en los alimentos. Esa sería como tal los dos tipos de energía potencial. Bueno, ahora pasamos al concepto de átomo. Los átomos, dice, el átomo presenta un núcleo ubicado en el centro que contiene partículas llamadas protones. Ya sabemos que esos protones son carga positiva, pero dentro de ese núcleo también encontramos las cargas neutras, que son las llamadas neutrones, con carga cero. En el núcleo atómico es donde se encuentra la mayor masa de los átomos. Y el átomo pues tiene una nube de electrones, una nube electrónica donde se ubican los famosos electrones con carga negativa. Estos siempre están en constante movimiento. Hablemos ahora de la carga eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad que tienen las partículas, como cuáles, como en el caso de los electrones y de los protones, que se encuentran ¿en dónde? Pues en el átomo. Los neutrones no hacen parte de este grupo porque estos tienen una carga cero. Las cargas eléctricas pueden ser fuerzas de atracción o de repulsión, como así. Es decir, si en un medio se mueven dos cargas y esas cargas tienen el mismo signo, es decir, son cargas positivas o cargas negativas, las dos tienen la misma carga, pues va a existir una fuerza de repulsión. Dos cargas con cargas iguales, existe una fuerza de repulsión. Pero cuando las cargas son diferentes, por ejemplo, tenemos una positiva y una negativa, allí va a existir entre esas cargas una fuerza de atracción, una fuerza que las va a tratar de unir. La energía también se puede transformar en electricidad, pues en nosotros es posible obtener distintas clases de cambios en la materia, con la utilización de diferentes formas de energía. A través de transformaciones de energía, se pueden generar una serie de cambios térmicos, como producir calor, o cambios de tipo mecánico, como producir en este caso un movimiento.
Una de las energías más comunes y utilizadas por el ser humano es la energía eléctrica. Esta permite transportar energía de un lugar a otro y transformarla en cualquier tipo de energía que sea necesaria. Es decir, esa energía eléctrica se puede transformar en energía mecánica cuando encendemos una licuadora. La energía eléctrica se forma de energía que produce cambios a nivel atómico. Es decir, que el átomo se va a ver afectado cuando se da la energía eléctrica. Con la alteración del movimiento de los electrones se produce un flujo de energía, es decir, que los electrones tienen que estar en constante movimiento y una alteración en ellos para que se pueda producir ese flujo de energía. ¿A través de qué? De materiales que en este caso pueden ser conductores. Por ejemplo, en este caso, pues materiales que se utilizan para operar aparatos como motores, televisores y otro tipo de electrodomésticos que tenemos nosotros en nuestras casas y que trabajan con energía eléctrica. Bueno, la electricidad, antes de hablar acerca de la conducción de la electricidad, de cómo se conduce la electricidad, es un fenómeno producido por la interacción o el flujo entre cargas eléctricas, es decir, cargas positivas y negativas. Para generar el movimiento de las cargas eléctricas es necesario que exista una diferencia de potencial llamado voltaje, que sería el flujo de electrones considerado como corriente eléctrica, que es analizado por su intensidad y resistencia eléctrica, es decir, la oposición que ofrece el material al transporte de energía eléctrica. Al flujo de cargas eléctricas se denomina corriente eléctrica, la cual puede ser usada y transformada en vibración, movimiento o calor. La energía eléctrica o la electricidad se puede conducirse o puede transportarse, pues depende, en este caso, pues se requiere que los materiales tengan características específicas para poder transportarse en esos medios. Entonces, de acuerdo a esto, los materiales en los cuales se va a transportar la electricidad Bueno, continuando con la explicación, la electricidad, como les decía anteriormente, pues se puede transportar a través de una serie de materiales. Estos materiales se clasifican en conductores, semiconductores y aislantes. ¿Cuáles son aquellos materiales conductores? Pues estos facilitan la circulación de la electricidad. Por ejemplo, está en el caso de los metales y la mezcla de agua con algunos tipos de sales. Los semiconductores son aquellos que permiten el paso de la electricidad a ciertas temperaturas, pero no lo hacen tan eficientemente como los conductores. Ejemplos, pues tenemos el silicio, el germanio y el arsénico. Están los materiales aislantes, aquellos que se oponen al paso de la corriente eléctrica. Ejemplo, el caucho, el plástico, la cerámica, la madera, entre otros. Bueno, para que un circuito eléctrico se dé, pues se debe contar primero que todo con una serie de condiciones y los materiales que se requieren para ese transporte. Los circuitos, con base a esto, se clasifican en circuito en serie y circuito en paralelo. El circuito en serie, pues son aquellos cuyos receptores se encuentran seguidos uno del otro, de manera que la corriente fluye por un solo camino, es decir, es continuo. En este circuito la corriente fluye por los bombillos, de manera que si este se llega a cortar en cualquier punto, se interrumpe el paso de la corriente y deja de funcionar. Y está en el circuito en paralelo, que son aquellos cuyos receptores tienen su propio circuito. Así se conecten a la misma fuente. Se llaman circuito en paralelo, pues cada dispositivo funciona de manera independiente comparado con el circuito en serie. Y la corriente fluye por diversos caminos sin que se interrumpa su paso. Acá es todo lo contrario. Aquí va a tener varios caminos la corriente sin interrumpir el paso de esto. Aquí tenemos dos ejemplos, un ejemplo de los circuitos en serie y en paralelo. Del lado del izquierdo pues tenemos el circuito en serie y el derecho pues tenemos el circuito en paralelo. Notamos una diferencia entre ellos, pues la corriente en el circuito en serie fluye por un solo camino. Acá en el circuito en paralelo sucede todo lo contrario. Hay varios caminos que sigue la corriente eléctrica. Bueno,
La corriente eléctrica y el magnetismo. Bueno, el magnetismo pues se crea por cargas que se encuentran en movimiento. Un ejemplo de las cargas en movimiento es la famosa corriente eléctrica de la que les estaba hablando. Existen materiales como la magnetita que presentan condiciones magnéticas de forma natural. Este material es usado para la fabricación de imanes. Debido a la alineación de sus polos, presentan fuerza de atracción entre los objetos que son hechos a base de hierro. Es decir, este material presenta fuerza de atracción con los objetos que están hechos a base de este material llamado hierro. Y pueden interactuar otros imanes generando también repulsión, es decir, una fuerza de rebote. Perdón, una fuerza de repulsión, si se enfrentan con sus polos iguales. Bueno, tenemos unos sistemas pues, que transforman la energía. Ya sabemos que las transformaciones de la energía se utilizan para beneficio de nosotros los seres humanos, mediante que máquinas que se convierten la energía en calor, en movimiento, en sonido, en vibración y otras formas de energía. Estas transformaciones de energía se dan a través de máquinas que convierten la energía, como ya les dije anteriormente, en cada una de estas formas. Las máquinas pueden agruparse según la fuente de energía que usan en mecánicas. En este caso, pues tenemos las bicicletas. En térmicas, como los motores de gasolina. Y los aparatos eléctricos, cuando su fuente es la electricidad. Todos los aparatos eléctricos funcionan con esta electricidad. Un generador eléctrico es un aparato que produce la energía eléctrica a partir de la energía mecánica o en movimiento. Gracias a los generadores eléctricos es que nosotros en nuestros hogares podemos recibir esa electricidad, porque estos son los encargados de transportar esta energía eléctrica que sirve para la mayoría de nuestras necesidades básicas en nuestra casa y de todos aquellos aparatos eléctricos, Bueno, las neuronas como un circuito eléctrico. Ustedes saben que en el cuerpo humano pues también se encuentran circuitos eléctricos que funcionan como en red y que permiten cumplir funciones vitales, como cuáles, respirar, comer, caminar, etc. Las neuronas son un tipo de células que hacen parte de nuestro sistema nervioso, encargadas de transportar órdenes a través de estos impulsos eléctricos hacia todo el cuerpo. De esta manera funcionan como circuitos en el que transportan electricidad. Pues ya para finalizar, es importante resumir que la energía se puede transformar en electricidad, en calor y en movimiento. En la electricidad que influyen a través de circuitos eléctricos. Estas pueden ser en serie o en paralelo, como ya lo expliqué anteriormente. El calor se puede presentar en los hornos y en los bombillos. Y la energía se puede transformar en movimiento, por ejemplo, cuando movemos nuestros músculos, impulsados por la acción neuronal. Bueno chicos, espero que este video les sirva de mucha ayuda para comprender y entender esta enseñanza. Cualquier duda que surja la responderé en la clase en acceso remoto. Chao.